hermanos me han escrito porque en la parte final del tema del sábado pasado se generaron algunos interrogantes, algunas preguntas sobre y por qué decía y de Jesucristo. Y bueno, era tarde ya, hice un resumen en la contestación, pero hay mucho para decir en la contestación. Pero yo retomo un poquito, porque es necesario que al profundizar el Apocalipsis no quede nada en el tintero, porque quede alguna cosa sin que no tengamos una aceptación de la interpretación, que es lo que acá importa. Acá importa mucho cómo interpretemos en la comparación de texto con texto. Entonces, retomo así, usando un poquito de tiempo, que esto es muy común cuando nosotros en el capítulo 1 del Apocalipsis, y ustedes podrán ver en el versículo 4, cuando dice gracia sea con vosotros y paz, está la palabra y eso no cambia nada. Gracia sea con vosotros y paz del que es. Y bueno, el es denotaba eternidad, paz del que es eterno, que vive el tiempo en la eternidad presente. Ya lo hemos estudiado, no hace falta recurrir a los versículos. Y que era recién se va al pasado. El es, el vivir eternamente, eso, la eternidad, eso nosotros no lo podemos comprender, esa cosa que le atañe al Señor. Él es yo soy el que soy, Él es el eterno. Pero a la vez vive una serie de secuencias finitas que llenan la eternidad, que desde el era a un principio, que no existe tampoco el principio, ya hemos visto que Jehová se presenta como el primero y el postrero. Jesucristo se presenta como primero y postrero, alfa y omega, principio y fin, pero el principio y fin, no tiene principio, porque si en principio trazamos una línea, que hay más allá, si nos vamos más atrás, que hay más atrás, y así nos vamos por la eternidad hacia atrás, y como postrero trazamos una línea y decimos hasta acá llega, y la lógica que nos ha puesto el Señor a nosotros, como un cordón umbilical, la lógica que Dios nos ha dado es cuasi infinita, y entonces razonamos con una lógica. ¿Quién puede decir que allí terminó el tiempo? Y lo que está transcurriendo, y bueno, lo corro entonces, como dijimos, un monolito y más allá, y no hay fin. Y el apóstol Pablo es el que nos libra de todo tipo de filosofía, dándonos una explicación correcta, hablando de Jesucristo, no tiene ni principio y ya está listo, no tiene ni principio de día ni fin de vida y lo solucionó, sin necesidad que nosotros entremos a trabajar con la lógica, aunque el Señor Jesús dice yo soy el primero y el postrero, el alfa y omega, principio y fin, o como Jehová dice yo Jehová soy el primero y el postrero. Bien, entonces, él estaba hablando de un ser, ese ser eterno, ¿quién es? Y bueno, sabemos que es Jesucristo, pero es el Padre, pero es el Espíritu Santo, es Dios, es Jehová. ¿Quién deja de ser eterno? Pero nosotros hacemos mucho énfasis en Jesús porque Él es que se manifiesta acá. Dice y que era, dice que es y que era. Primero Él es el eterno, el que era ya nos lleva a nosotros a filosofar el principio y el fin, y Pablo nos libra de la filosofía explicándolo, no tiene ni principio ni fin. Pero es el mismo ser, el que es el eterno, y que es sin principio y que es sin fin. ¿Y quién puede ser? El mismo Dios. Pero cuando hablamos de Dios, estamos nosotros hablando de pluralidad, pero dentro de la pluralidad de Dios, en el Apocalipsis, en todo el Apocalipsis, se nos hace mucho énfasis en Jesucristo y mucho énfasis en la venida de Jesucristo. Y bueno, para aquel o aquellos que llegan a una clase y han perdido otras clases, bueno, tendrán después que escuchar que hemos visto muchísimos versículos ya, hermanos, como para decir que es hasta el aburrimiento, valga la palabra, porque la palabra de Dios no aburre, pero ¿quién es el que viene? Bueno, lo hemos visto como Jesús, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, que viene en su gloria, que viene en la gloria del Padre. En el Antiguo Testamento lo vemos como Jehová, y nos guste o no nos guste, el que viene en gloria y majestad a la tierra es Jehová.
Y en el Nuevo Testamento, nos guste o no, dice Jesús, Jesús, Jesús. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos el que era y que ha de venir. Entonces, ¿de quién voy a hablar yo? Si habla de que es, y ahora el y no está mostrando a otra persona, está mostrándole a la misma persona, Jesucristo. Era como eterno, donde no tiene ni principio ni fin, ni siquiera podemos medir su vivencia en una constante de eternidad. Y en otra que es llenar secuencias desde la eternidad, que ni la comprendemos hacia atrás, hacia adelante, y que va a venir, y el que va a venir es Cristo. Entonces no me cambia el y a la persona. Y seguimos leyendo, dice, y de los 7 espíritus de Dios. Y entonces ahora decimos, bueno, ahora habla en el y del Espíritu de Dios, de los 7 espíritus de Dios. Cuidado, no del Espíritu Santo, sino de los 7 espíritus de Dios. Y cuando nosotros queremos decir, y ese y está hablando de los 7 espíritus de Dios y no de Jesucristo, entonces yo le voy a mostrar en la comparación de textos, en el capítulo 3 y en el versículo 1, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. ¿Y cómo se presenta Cristo? Mientras ya dice el que era el eterno, Jesucristo, que es tan eterno como el Padre, como el Espíritu. Pero el que va a venir es Jesucristo, y lo vamos a identificar como Jesucristo, pero también lo vamos a identificar como Jehová. Entramos ya dentro del misterio, porque siempre a Dios hay que estudiarlo en misterio, ya lo dijo el apóstol Pablo. No podemos estudiarlo así en la sencillez, papá, hijito, hijito y papá, no nos olvidemos. Y cuando dice, y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios, mientras hemos visto nosotros en el Apocalipsis, y vamos a repasar, cuando hemos visto nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 4, y vemos a un gran personaje, que ya lo vamos a estudiar también en el versículo 2, el apóstol Juan decía, y luego yo fui en espíritu, él es transportado en espíritu, y entra a tener visiones, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Quién es ese? De bueno, hermanos, hay escritores, sobre todo expositores, y hay videos de adventistas que son muy conocidos, y yo por respeto no los voy a nombrar. Y rápido dicen el Padre. Y a todo le suena bien. Ese que estaba sentado era el Padre. Y no discutimos. Ese era el Padre. Sí. Y era Cristo. Sí. Y era el Espíritu Santo también. Era Jehová también. No podemos decir nosotros que era el Padre. Yo eso se lo voy a demostrar. Ahora no. Pero había uno sentado en el trono. Y noten, no habían dos. O para algunos trinitarios, hermanos, que se van a la exageración de la Trinidad como si fueran 3 reyes magos, hermanos. Como si fueran 3 personas que las vemos separados, como 3 deditos, así, no. Y lo que son enemigos, digamos, de lo que creen en la Trinidad y son antitrinitarios, se van a un extremo. Creen solamente en Dios como el Padre. Y Jesucristo un Hijo. Y el Espíritu Santo es la energía o el poder de Dios. Se van a otro extremo. Pero vamos a demostrar todo esto, que no es así. Y lo vamos a ver con abundante texto hasta que yo mismo vea que tengo que dejar de presentar el texto para que no se aburran, no se duerman, porque tengo muchísimos textos. Ahora estoy haciendo nada más que una breve apreciación de estas cosas. Cuando lo vemos a ese uno sentado, nos vamos al versículo 5, y dice que del trono, a donde estaba ese sentado, salían relámpagos y truenos y voces, y había 7 lámparas de fuego. Y las lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, delante de la presencia de ese ser, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Lo ven a Dios, al Dios. Después vamos a estudiar quién es ese Dios y por qué quién es ese Dios. Lo vemos a Dios y 7 lámparas. ¿Ustedes se lo imaginan? 7 lámparas delante de él. 7 lámparas
ardiendo. Y esas 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo delante de ese ser, Dios, sin identificación por el momento, y no tener mano, no agarren lapicera de todos colores, listo para subrayar qué Dios era. ¿Cómo leen ustedes? ¿Qué leen? ¿Por qué yo voy a tener la potestad o la autoridad interpretativa de decir había uno sentado? Es el Padre. Si no dice, Roberto Íñigo, ¿quién soy yo? No, es el Padre, lo dice otro. Es Cristo. No, ahí dice, había uno sentado en el trono. Ahora, que uno pueda inferir es otra cosa, pero nosotros no vamos a inferir. Vamos a hacer una comparación de texto y que la comparación de texto nos diga quién es el uno. ¿O prefieren ustedes que entremos a inferir, yo creo, yo opino? No, así no se estudia el Apocalipsis, menos el Apocalipsis. Qué grave interpretarlo mal. Y estaba ese uno sentado, que sabemos que era Dios, omnipotente. Y delante de él habían 7 lámparas que estaban ardiendo en fuego. Y dice que esas lámparas, se le imaginan a ustedes, eran los 7 espíritus de Dios. Cuando yo veo eso y me lo imagino, vuelvo al capítulo 1 y al versículo 4, y después de ver al Cristo que va a venir y de los 7 espíritus de Dios, ese y que me está demostrando como que esos 7 espíritus de Dios vienen a ser otra cosa, ¿sí o no? Y en el versículo, en el capítulo 4 y en el versículo 5, dice que eran 7 lámparas que estaban ardiendo. Entonces lo estamos viendo acá, a Jesús que viene y 7 espíritus de Dios, 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Y acá vemos la lámpara delante de aquel que estaba sentado en el trono. Pero de repente vemos que en el capítulo 3, versículo 1, ¿qué pasa con esas lámparas? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién era ese que tenía los 7 espíritus de Dios? ¿Quién era ese hermano que tiene los 7? Él tiene, no la tiene afuera. No son 7 lámparas externas a él. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Sin embargo, en la visión se ve 7 lámparas que están fuera del que está sentado en el trono. Pero cuando se habla de Cristo, tampoco se habla de que hay 7 lámparas donde lo estén rodeando a Cristo, sino que Él tiene los 7 espíritus. Para que ustedes se den cuenta de estos jueguitos de palabras, porque cuando nosotros hablamos de Dios, vamos a hablar siempre en misterios que nos van a llevar de acá para allá y de acá para allá. Pero, ¿qué son las 7 lámparas? Los 7 espíritus de Dios que estaban delante del que estaba sentado en el trono, pero Jesús es el dueño de los 7 espíritus de Dios. Dice, hablando de sí mismo, Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y vamos a ver otro misterio en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 6, dice, miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. Y se lo ve a Jesucristo como cordero, no es que Jesucristo sea cordero de verdad, se ve una visión de la obra salvífica de Jesucristo y se ve como cordero, se ve un cordero, en una visión se ve un cordero como inmolado, pero que está representándolo a Cristo. Pero cuando se lo ve al cordero, ¿qué tenía ese cordero? Ese cordero tenía 7 cuernos, también tenía 7 ojos. Y ahora noten que los 7 ojos, ¿qué son los 7 ojos? ¿Se dan cuenta que dice que son los 7 ojos? Y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Jesucristo se manifiesta, yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. En otra parte se ven en la lámpara los 7 espíritus de Dios, delante del que estaba sentado en el trono. Ahora se lo ve que el cordero tiene 7 ojos, ya no son lámparas, ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y el Señor va a entrar a explicarnos a nosotros por qué va de acá para allá,
con su forma de expresarse, no. No es cuestión tampoco de que yo tache los otros versículos y diga, no, yo opino, porque sea Roberto Íñigo, no, por favor. Pero yo opino que los ojos son los 7 espíritus de Dios. Y viene otro y me dice, no, yo opino que las lámparas son los 7 espíritus de Dios. Y bueno, y otro dice, yo opino que están afuera de Dios. Y viene otro y dice, no, Jesucristo dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Y en el caso del Cordero, Él tiene los 7 ojos, el Cordero, y el Cordero es Jesucristo. Y Jesucristo es el que tiene los 7 ojos, los 7 espíritus de Dios, tiene las 7 lámparas. Jesucristo, hermanos, es todo. Al ser Jesucristo el Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El Señor Jesucristo es Jehová, el Señor Jesucristo es Padre, el Señor Jesucristo es Hijo, el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Señor Jesucristo es la piedra. ¿Se acuerdan ustedes que tenía la piedra de Zacarías? ¿Qué tenía la piedra de Zacarías? Vamos a Zacarías. Y en Zacarías, en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, una piedra simbólica. ¿Y quién era la piedra? Símbolo de Cristo. Sobre esta única piedra, ya dijimos, no hay un montón de piedras, o los papas, no, Cristo, la única piedra, que tiene 7 ojos, lo mismo que decía allá que el Cordero tenía 7 ojos, y acá dice que la piedra tiene 7 ojos. Y cuando yo hablo de los 7 ojos que tiene la piedra, que es Jesucristo, en el capítulo 3 y en el versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y aquellos siete ojos, que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es la capacidad, los 7 espíritus de Dios, aunque es el número 7 literal, todos los números están acompañados de simbolismo. Y el número 7 es, como les dije yo en principio, 7 notas musicales. Las 7 notas musicales son simbólicas, hermanos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuántas músicas hacemos, hermanos? Infinita música. No se terminan las músicas. Así también los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios. Son los ojos de Dios, no porque Dios tenga 7 ojos que recorren toda la tierra. El espíritu que tiene Cristo no significa que Él tiene 7 espíritus santos, el 7 es 7 facetas que lo hacen a Dios abarcar todo el universo infinito por finito. Son dimensiones, ojos, espíritu, y los cuernos, y se preguntó también sobre los cuernos, que en el caso de la bestia que apunta o simboliza a Estados Unidos, que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como Satanás, como dragón, y obra como Satanás, y toda la historia del Estados Unidos. No vamos a hablar ahora de todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, tanto en el aspecto político como religioso, pero se habla de 2 cuernos. En el caso de la cuarta bestia, la bestia tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan ustedes de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7? Y los 10 cuernos son los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, érulos, franco, alamanes, burgundios, anglosajones, los 10 cuernos. Y subía otro cuerno pequeño que es el papado, y a 3 derribó, a los érulos, vándalos y ostrogodos que se oponían al dominio de la iglesia por parte de un hombre, en este caso el Papa. Y ahora noten todo lo que yo tengo que explicar para que aquel que interpretaba y qué son los 7 cuernos del Cordero. Si nosotros estamos viendo 7, que está significando plenitud, totalidad, así como el pecador, el justo que peca. El sabio Salomón dice,
justo cae 7 veces y aún torna a levantarse. El decir 7 veces, aunque dice 7 veces, utiliza el 7 para decir que el pecador puede caer muchas veces, uno más, otro menos, de acuerdo a cómo sea su carácter, su forma de ser, su contacto con Dios. Uno peca de una manera, el otro de otro, uno tiene más vida, el otro tiene menos vida, pero es una totalidad de su vida de pecado, cae y se levanta. La característica del Hijo de Dios es vivir de pie, vivir levantado y no caído y abrazando el pecado, sino huir del pecado. Entonces, el número 7 es una totalidad. Entonces, sí, tiene 7 cuernos. Cuando se lo ve a Jesucristo, el apóstol Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué era Jesucristo de forma simbólica? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y todo el ofrecimiento de animales, derramamiento de sangre, y que tenían cuernos, ya sea el macho cabrío, o ya sea los corderos, sean los becerros, tenían cuernos. Y al decir la Biblia que tiene 7 cuernos, ¿qué quiere denotar? En el otro caso, la bestia tenía 10 cuernos y los cuernos estaban representando 10 naciones. Y las naciones tenían su actividad a través de los siglos. Y 3 cayeron, 7 pelearon contra 3. Entonces está mostrando lo que piensa una multitud de gente que conforma una nación, a donde hay civiles, donde hay ministros, donde hay políticos o no políticos, donde hay militares, donde hay capitanes, donde hay generales, donde hay presidentes o reyes o lo que fuese, y todo un funcionamiento de todo un pueblo, son los cuernos. Y entonces cuando vemos acá al Cordero que tiene 7 cuernos, ¿qué podemos pensar que son los 7 cuernos? Las actividades de Cristo, las actividades salvíficas por parte de Cristo, que son 7, significa perfección. O sea que el trabajo salvífico de Cristo con el Espíritu Santo es primero guiarnos al arrepentimiento para que elijamos la salvación y el perdón por nuestra propia cuenta, sin violar el libre albedrío, porque eso no puede ser de Dios, violar nuestro libre albedrío. Cuando el Espíritu Santo logra que con nuestro libre albedrío le pidamos perdón, inmediatamente trabaja la segunda parte, que es la sangre de Cristo. Que el Espíritu trabajó, ahora la sangre de Cristo nos limpia de pecado y sigue trabajando en nosotros. Corregirnos, guiarnos al arrepentimiento, que pidamos perdón, transformarnos, mientras tanto lavarnos y limpiarnos con su perfecta sangre. Entonces es un trabajo perfecto del Cordero. Ya no estamos hablando de naciones, estamos hablando de una potencia que brota del Cordero de forma simbólica. Y bueno, y los ojos son los ojos de Jehová. No son 7 ojos, son los ojos de Jehová que recorre toda la tierra, que como dice el libro de Hebreo, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que hemos de darle cuenta en el día del juicio. Y como le decía Dios al atrevido Sennacherib, que habló mal de Jehová, no sé si ustedes se acuerdan, y le dice Dios: yo he conocido tu levantarte y tu sentarte, tu caminar, y todo lo que hacía Sennacherib, pensaba que no lo veían, ¿no? Y así nosotros también vivimos como si Dios no nos ve. Pero todas las cosas, dice el apóstol Pablo, están abiertas y desnudas ante aquel que tendremos que dar cuenta en el día del juicio, hermano querido. Son los ojos de Jehová y se lo representa como 7 ojos, 7 cuernos, 7 espíritus de Dios. Está hablando de una obra, de una actividad, de hechos que le competen al perfecto Jehová de los ejércitos, en este caso en su parte salvífica. Todas estas aclaraciones que las hago es por causa de hablar de por qué el 7 cuernos, cómo interpretamos que los 7 cuernos tienen que ver con la parte salvífica, cómo interpretamos que los 7 ojos tienen que ver con los ojos de Jehová, con los 7 espíritus de Dios, y miren, son los 7 ojos, los 7 espíritus, y son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos, los 7 ojos y los 7 espíritus en la comparación del texto terminan concluyendo en Zacarías que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios no es un monstruo, lo otro era un simbolismo, y yo tengo que interpretarlo al simbolismo. La perfección de Dios es su trabajo para con las almas, para la multitud de hijos, a quien el Espíritu de Dios guía al arrepentimiento y los labios los limpia con su sangre. Son todas perfecciones del Cordero. Y entonces volvamos al Li, y ustedes se van a dar cuenta lo que vamos a descubrir con el Li. En Apocalipsis capítulo 1, entonces estaba diciendo del que es
eternidad, y estaba hablando, dice, y no está separando nada, no está cambiando nada, el que era y que ha de venir. De los 7 espíritus de Dios. ¿Y de quién son los 7 espíritus de Dios? De Cristo también. Estamos hablando de Cristo. Entonces, Él tiene los 7 espíritus de Dios. Y de Jesucristo. Ahora vamos a decir, no, Jesucristo es otra cosa. No, no, no. Jesucristo tiene una faceta y lo menciona porque el Señor Jesucristo, como Jesucristo, vino a salvarnos a nosotros y está hablando del Jesucristo que estuvo en la tierra. Porque está diciendo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Él ha venido a la tierra a testificar del Padre, a testificar de Dios, a testificar de lo moral, de la buena conducta, de la obediencia, de la santidad. Y todas sus palabras fueron testimonios y cosas que, como él dice, que el Hijo nada decía que no le diga el Padre. Ha venido a testificar todo lo que dijo el Padre Celestial en él. Entonces, está hablando de otra faceta de Jesucristo. No sé si me explico. El y habla de Jesucristo de una forma que es eterno. Es el y ahora que ha de venir. La segunda venida de Cristo. El y, el Jesucristo que tiene el Espíritu Santo, y el Jesucristo que vivió en la tierra como un testigo fiel, como un hijo de Dios perfecto. Y después habla de que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Otra digamos, virtud que tiene Cristo. Decir, el primogénito de los muertos, ya hemos estudiado por qué era el primogénito de los muertos, ¿se acuerdan ustedes? No nos falta que se procedamos. Porque su muerte trae vida eterna. Entonces, es como la muerte más, mejor dicho, no es como, es la muerte más importante porque da vida. La muerte nuestra no sirve para nada, la muerte nuestra es desastrosa. Nosotros merecemos la muerte, la paga del pecado es la muerte. Por todos nuestros pecados y todas nuestras inmundicias merecemos morir y nuestra muerte es justificada, morimos. En cambio, la muerte de Cristo fue para dar vida. Entonces, de entre los muertos, Él tiene el primado, es lo que decía Pablo en Colosenses 1. Y de las criaturas, de entre todas las criaturas, ninguno de nosotros como criatura e hijo de Dios valemos nada. Dentro de todas las criaturas, como hombre Él o como hijo de Dios, Él es el primogénito también porque es el único que vale. Ese primogénito ha dado vida, como muerto y como vivo. Como muerto tomó todos nuestros pecados y los deshizo. Y como vivo nos regaló su justicia y su obediencia. Entonces en todo, dice el apóstol Pablo, para que en todo tenga el primado. ¿Me explico? En ese sentido. Es primogénito de los hermanos y primogénito de los muertos. Porque si vamos a orden cronológico, Jesús no fue el primero en morir. Su muerte vale en primado, en primacía, estaba hablando Pablo. Así también como criatura, no es en orden cronológico, como dicen los enemigos de Cristo, ha sido creado, es el primogénito. No, 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 en primacía. Es la criatura más importante del universo, porque si no fuese por la obediencia de Cristo, si no hubiese sido por la obediencia de Cristo, ni los ángeles tendrían derecho a la vida, ni los seres de otros mundos tampoco. Y Dios tendría que haber destruido a todos, porque por Cristo, el triunfo de Cristo, quedan justificados todas las criaturas inteligentes. Y ya lo vamos a estudiar, hermano, ¿no? Y yo voy a hacer de que mis hermanos, ya sea Gabriel o Enzo, les pase al celular por WhatsApp un tema escrito del grano de trigo que cayó a la tierra, para que repasen a qué se debe que los seres humanos arrepentidos y a qué se debe que los ángeles y los seres de otros mundos iban a ser destruidos si Cristo era vencido. Y ahí van a entender. Ahora continuemos, hermanos. Si yo tuviese que hablarles del Espíritu Santo, desviarme al campo que estamos hablando del Espíritu, podemos entrar en otro misterio. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ustedes han estudiado bien sobre quién es el Espíritu Santo? ¿Ustedes quieren que veamos algo sobre el Espíritu Santo? Algo que no va, como yo digo, no pelar los cables del cerebro. ¿Quieren ver? Bueno, veamos algunos versículos rápido, vamos, usemos la Biblia como adventistas ya.
avesados en manejar la Biblia. Y vamos a San Juan capítulo 14, 26. Para que cuando hablemos del Espíritu de Dios veamos que estamos hablando en mucha profundidad. San Juan capítulo 14, versículo 26. Y no decir, como dicen los antitrinitarios o los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es la energía de Dios, es el poder de Dios. En el capítulo 14, versículo 26 dice, Jesús lo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a enseñar y nos va a recordar, y es el Espíritu de Dios el que está trabajando para que seamos enseñados. Y es el Espíritu de Dios el que nos está haciendo recordar lo que nosotros estamos estudiando. Pero esa es una energía. Hermanos queridos, ustedes metan su dedo en el enchufe. Y a ver, cuando ustedes metan el dedo en el enchufe, a ver si ustedes recuerdan, piensan, se les abre la mente o van a ser electrocutados y se van a morir. Ustedes han visto que la corriente o prenden un foco que funciona con energía, nos enseña y nos recuerde. Una cosa es que yo tenga una computadora y yo la maneje y la haya hecho de tal forma que cuando yo pregunte me responda. Pero acá estamos hablando del Espíritu de Dios. Enseña y recuerda. ¿Y qué más vemos acá? Vamos a ir inmediatamente al capítulo 16, versículos 13 y 14. San Juan 16, 13 y 14. Allí no está. El 13 dice, y lo dice Jesús, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Al decir Él, quiere decir que es una persona. Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, quiere decir que habla. De sí mismo significa personalidad, que tiene su personalidad y no habla de sí mismo, sino que habla lo que oye. Hermanos, vayamos anotando entonces, ¿y qué es el Espíritu Santo? El poder de Dios, la energía de Dios. Yo no sé qué les pasa a estos hermanos o a los testigos de Jehová. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces, Él os guiará, Él guía. No habla de sí mismo, quiere decir que habla y no de sí mismo, sino que habla lo que oye. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, lo glorifica a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber y hace saber. Es toda una persona. Pero por supuesto que yo puedo entrar acá a explicar que no es que el Espíritu Santo es tan poco importante, que Él no habla de sí mismo, sino que habla lo que oye. Cuando acá dice no habla de sí mismo, no viene el Espíritu Santo para glorificarse a sí mismo y perder y hacer que se pierda el hombre. ¿Por qué dice no habla de sí mismo, sino lo que oyere? El Espíritu Santo está escuchando lo que el hombre necesita. A los hombres los escucha el Espíritu Santo. No es que Él esté escuchando qué dice el Padre y qué dice Cristo para hacernos saber. No, el Espíritu Santo nos está oyendo. No habla de sí mismo, sino que hace una obra salvífica. No habla de sí mismo, habla de todo lo que el hombre gime, clama, oye. Entonces nos hace saber Él, el Espíritu de Dios a nosotros, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a venir, nos hace entender la profecía y lo glorifica a Cristo como Salvador, y si has pecado, nos guía al arrepentimiento, para que en Cristo encontremos la solución. Lo glorifica a Cristo. Y si vamos nosotros inmediatamente a Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 5, vamos a notar la grandeza del Espíritu. 5, 1 al 5, Hechos 5, 1 al 5, y conocemos la historia de Ananías y Zafira. Hechos 5, capítulo 5, versículo 1 al 5. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión. Versículo 2. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Trajo una parte nada más mentirosamente. Y dice el versículo 3, que Pedro le dice a Ananías,
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes saben, hermanos, que cuando yo me voy al dique y veo el chorro de agua que sale del dique, cuando está lleno de más, un terrible chorro con una energía brutal, y ustedes saben que ese chorro mueve las paletas para que haya corriente de terribles turbinas. Cuando yo lo veo a la energía, ¿no es cierto?, de ese chorro, yo le hablo a la energía esa y tengo una costumbre de mentirle a la energía. ¿Ustedes saben cómo yo le miento al chorro de agua? Y también a veces miro el enchufe donde está el positivo y el negativo y lo hablo al enchufe y le miento también. Y a veces le digo verdades. Estaría loco, ¿verdad? Acá el apóstol Pedro le está diciendo, le han mentido a una persona, a un ser divino, le han mentido. No es una energía, señores testigos de Jehová o los hermanos antitrinitarios. Porque Satanás, nada menos, ha llenado tu corazón a que le mintieses al Espíritu Santo y defraudase del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, era dueño de retener lo que quiera, pero no mentir. Y vendida no estaba en tu potestad. Ahora noten, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a... ¿Quién ha vencido el Espíritu? O sea, si uno le miente, está mintiendo a una persona. Le has mentido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no era hombre, era una energía, era un poder, no, era Dios. ¿Cómo pueden los hermanos decir? Enseña, recuerda, guía, no habla de sí mismo. Ese sí mismo muestra personalidad propia, no habla de sí mismo, habla lo que oyere. ¿Para qué? Para trabajar sobre nosotros y glorificarlo a Cristo llevándonos al Salvador para ser limpios con la sangre de Él. Está haciendo un trabajo magnífico y cuando Jesús se fue, lo vemos al Espíritu Santo tomar carta en el asunto y se manifestaba de tal forma que cuando Ananías y Zafira por una mentirita, ¿cuántas veces nosotros mentimos, hermano? Y no hay quien nos mate, porque el Señor está muy retirado de nosotros. Pero en tiempos de Pentecostés, el Espíritu de Dios se manifestaba con tal fuerza que Él estaba dirigiendo, gobernando y comandando a la iglesia cristiana primitiva. Y entonces cuando ellos mintieron, el Espíritu Santo los mató. Y cuando vino la mujer, cuenta la historia, viene por atrás y se le da una oportunidad a la mujer porque la mujer estaba sujeta al hombre, el hombre cabeza de la mujer, y fue el hombre el que le dijo, vamos a decir que esto es todo el precio de la heredad, vamos a mentir. Entonces va él, miente, y ahí el Espíritu Santo, sin darle una oportunidad, lo mató. Pero Pedro antes le reprocha, ¿por qué Satanás te ha puesto eso en tu corazón de que mientas? Y lo mató. Le has mentido no al hombre, sino a Dios. Eso es decir el Espíritu Santo, Dios, no una energía, Dios. Un Dios que tiene energía, pero es una persona. Nosotros también tenemos energía, por decir, tenemos fuerza, ¿no? Y tomamos alguna pastillita, alguna vitamina para tener energía, pero no somos energía, somos una persona. Y más tarde llega la mujer y se le da una oportunidad porque le pregunta a Pedro, la misericordia divina, tú estás sujeta al hombre, te voy a dar una oportunidad. Dime, ¿es esta todo el dinero de la heredad? Para que ella diga, no, me arrepiento, mi marido me ha dicho, ahora le voy a decir la verdad, ahí el Espíritu de Dios la perdonaba. Pero quedó de acuerdo y obedeció al marido antes que a Dios y dijo, sí, es todo, bueno, ahí están los pies de tu marido. Y murió también ella. ¿Cómo comandaba la iglesia, no? Y ahora dice en el mismo capítulo 5, en el versículo 32 de Hechos, el apóstol Pedro dice lo siguiente, y nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quién eran testigos de todos los acontecimientos? Él estaba predicando el Evangelio y hablando de todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra, y el apóstol dice, hablando en plural de todos los apóstoles, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús. ¿Y quién más fue testigo? El Espíritu Santo, que lo estaba mirando a Jesús, conduciendo, dirigiendo digamos, unánimemente, porque no lo podemos separar al Espíritu de Dios, de Jesús, no lo podemos separar. Ni lo podemos separar tampoco del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo es. Y acá estamos viendo la faceta del Espíritu de Dios. Y ahora ustedes van a ver en el capítulo
13, versículos 2 y 4, cómo comandaba la iglesia, el Señor, y así la va a comandar cuando venga la lluvia tardía, va a tomar carta directa del Espíritu Santo en nuestra obra, en todo nuestro accionar para predicar el Evangelio al mundo con potencia, como lo ha hecho en tiempo de los apóstoles. Y entonces en el capítulo, dijimos, 13, versículos 2 y 4, miren lo que dice, versículo 2, ministrando, dice mi versión antigua, pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual yo los he llamado. ¿Cómo dice? ¿Quién dirigía, hermanos, la congregación cristiana? Un presidente de la asociación, un presidente de una obra, algún pastor, algún apóstol. El Espíritu Santo, hermano, gobernaba. Por eso dijo Cristo, cuando yo me vaya vendrá el Consolador y Él los guiará, Él los enseñará. Y tomaba carta directa y perfecta en la congregación cristiana. Y entonces dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Dentro de todo lo que estaban orando, habló el Espíritu Santo y dice, apártenme a Pablo y Bernabé para la obra, para lo cual yo los he llamado. Vayan ellos dos a predicar. El Espíritu Santo los mandó y ahora noten lo que sigue. Versículo 4. Y ellos enviado así por el presidente de la asociación de aquel. Así, no. Y ellos enviado así por la reunión de los pastores. No. Y ellos enviado así por la unión de los ancianos. No. Ellos enviado así por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló. Sepárenme a Pablo y a Bernabé para que vayan a predicar. Y enviados ellos por el Espíritu Santo. ¿Quién gobernaba? ¿Quién dirigía? ¿Quién comandaba la iglesia cristiana primitiva? El Señor Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo. Capítulo 16, 6. Hechos. Capítulo 16, 6. Resulta que va Pablo. Pablo quería predicar el Evangelio en Asia. Y dice el versículo 6, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos estaban entusiasmados predicando el Evangelio a todos los gentiles. Cuando quieren ir al Asia, el Espíritu Santo les dice, no, yo les prohíbo, todavía no ha llegado, y si ustedes siguen leyendo, no había llegado el tiempo a la vista y al pensar y al sentir divino que se les predique a la gente del Asia. Ahí nomás los frenó y les prohibió. ¿Quién les prohibió? ¿Una autoridad eclesiástica? No, el Espíritu Santo manejaba la congregación y les prohibió, no vayan ahí hasta que yo les diga. Y más adelante les da permiso el Espíritu Santo para que predique. Y si no nos conforma esto, vamos al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 15 de Hechos de los Apóstoles, y el versículo 27 y 28. Allí se suscita un terrible problema de orden doctrinal. Habían fariseos convertidos que decían que los cristianos debían circuncidarse y guardar los ritos de Moisés. Y entonces intervino Pablo, que tenía una gran sabiduría, que nosotros la vemos cuando leemos sus epístolas, y no le creyeron a Pablo y le pelearon a Pablo. Y hubo, dice, una terrible contienda en medio de los cristianos. Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a ir a verlo a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Vamos a ir a hablar con Pedro, vamos a hablar con Juan, vamos a hablar con Santiago, que parecían los apóstoles con más autoridad, a ver qué opinan sobre este problema. Debemos estudiar las leyes de Moisés y obedecerla y obedecer los ritos y circuncidarse, porque mandaban que a los gentiles que se conviertan a Cristo los circunciden. Eso creían algunos fariseos convertidos al cristianismo. Y Pablo le decía que no. Entonces fueron y hablaron con Pedro, y Pedro explicó. Después hablaron con Santiago, Santiago explicó. ¿Y saben ustedes cómo termina ese concilio? Se lo conoce como el primer concilio en la iglesia cristiana.
termina de esta manera ese concilio, versículos 27 y 28. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y estaba hablando de qué es lo que había que imponerle a los gentiles. Uno decía que tenía que guardar los ritos de Moisés, hacerlos circuncidarse, que se circunciden y que crean en Cristo. No, no, no. En medio de esa discusión, el que gobierna era algún superministro. No, no, no. El Señor Espíritu Santo. ¿Cómo dicen los apóstoles? Vayan y escriben para que se comunique esta orden a todas las iglesias. ¿Cómo? ¿Qué tenían que comunicar? Que le ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar. ¿Quién era el presidente de la Asociación General Adventista, el presidente de la obra, el presidente del sistema, el Señor Espíritu Santo? Y entonces los apóstoles, subyugados, sujetos al Señor Espíritu Santo, escriben y dice, vayan y díganle a todos los cristianos que le ha parecido bien al Señor Espíritu Santo. Y a nosotros, en segundo lugar, que a los gentiles no los molesten con todas esas cosas, de que se circunciden y que crean en los ritos ya abolidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo comandaba el Espíritu, no? ¿Cómo dirigía el Espíritu, no? Y si no nos conforma, vamos al capítulo 28, versículo 25. En el capítulo 28, versículo 25. De hecho, dice así. El apóstol Pablo estaba tratando de predicarle a sus hermanos, a los judíos, aunque él fue llamado para ser ministro de los gentiles, nosotros gentiles, pero como lo veía a los judíos tan duros y malos, fíjense que el apóstol Pablo se enoja y él termina diciendo, capítulo 28, versículo 25, y como fueron entre sí, o sea, entre los judíos, discordes, no quisieron escucharlo a Pablo, se fueron, diciendo Pablo esta palabra, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Y sigue diciendo lo que el Espíritu Santo le había dicho a Isaías de lo que iba a pasar con los judíos, que no lo iban a aceptar a Cristo y que el Evangelio iba a ser predicado a los gentiles y que se olvide Pablo de predicarle a sus hermanos los judíos porque chocaba en penca. Y entonces él termina exclamando, bien ha dicho el Espíritu Santo por Isaías que esto iba a pasar. Ya lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos sobre el 1. Cuando estudiemos sobre el 1 vamos a ver cosas que si lo saben, bueno, perfecto, y si no, se van a maravillar, hermano. Y bueno, vamos a ver nosotros de los dones que da, vamos a ir a Primera de Corintios, y Primera de Corintios, capítulo 12. En el capítulo 12 habla Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Y dice el versículo 3, capítulo 12 de Primera de Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Espíritu Santo. Empero, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento, ahí está diciendo del Espíritu Santo, y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor, o sea, Jesucristo es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios, sería el Padre, el que obra todas las cosas en todo. De otra manera, se lo interpreta al Espíritu de Dios como Señor, como Dios, el que daba los dones. Y entonces dice el versículo 7, empero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo para provecho. 8, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro operaciones de milagros por el mismo Espíritu, etcétera, 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 todo tipo de dones que lo daba ¿quién? El Señor Espíritu Santo. Y ahora noten la personalidad del Espíritu. En el versículo 11 termina diciendo, mas todas estas cosas obra uno.
y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. El Espíritu Santo tenía que preguntarle al Padre o a Jesús qué dones les iba a dar a alguno de ustedes. No, él daba dones como él quería. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Y bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Y bueno, vamos a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Capítulo 4, San Juan capítulo 4. El Señor Jesús, hablando con la samaritana, le dice a la samaritana en el capítulo 4, en el versículo 24, ¿qué dice? San Juan 4, 24. ¿Qué dice? Dios tiene espíritu. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Entonces Dios, el que daba los dones, era el Espíritu Santo, o era el Señor Jesucristo, y ahora noten, el Señor, y vamos a 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios. Y ustedes verán de que cuando estudiemos a Dios, tenemos que estudiar el misterio, aunque a nosotros se nos pelen los cables del cerebro. No importa que se nos pelen el cable del cerebro, pero no hablemos cosas que no corresponden. No importa que se nos chisporrotee, salgan chispas por nuestro cerebro, pero tenemos que creer lo que está escrito con todo misterio. Estudiemos a Dios en misterio, no saquemos la palabra misterio. Y yo no lo pueda comprender, no me tiene que llevar a mí a explicar lo que a mí se me venga en gana y sea una interpretación particular. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de los judíos que son duros para convertirse. Y entonces en el capítulo 3 leemos el versículo 16 y 17 y dice, escuchen bien, mas cuando se convirtieren al Señor, profetiza el apóstol Pablo que los judíos después se van a convertir en los últimos tiempos y sobre todo sobre esas cosas hay todo un tema, todo un sermón. Pero cuando se convirtieren, o sea, los judíos al Señor, ¿a qué Señor se tienen que convertir los judíos? ¿A Jehová? No, ellos creen en Jehová. ¿En el Padre? No, ellos creen en el Padre. ¿En quién no creen? En Jesucristo. Pero cuando ellos se convirtieren al Señor, o sea, Jesús, ¿qué dice el versículo 17? Porque el Señor, ¿qué es? El Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús es el Espíritu. El Padre, Dios, es el Espíritu. El Padre es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Y ahora ustedes van a notar, y ya con esto voy a terminar, pero más adelante vamos a abordar de otra manera el tema. Yo le voy a mostrar, le dije una vez, un pecado de Jesucristo. ¿Quieren que yo les muestre un pecado de Jesucristo? Es terrible, ¿no? Bueno, San Mateo, en San Mateo, en el capítulo 12, versículo 31, ya lo hemos comentado, pero es para recordarlo, y el que se acuerde, perfecto. Versículo 31 y 32, Jesús habla y dice así. El 31. Por tanto os digo, San Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Se acuerdan ustedes? Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Señor testigo de Jehová, o hermano adventista, que hay mucho hermano independiente, antitrinitario, y el Espíritu Santo es un simple poder de Dios. Jesucristo se fue a un extremo, ¿no? El que hablare contra el Hijo, el que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mejor yo pierdo los controles, lo insulto a Jesucristo, pido perdón, será perdonado. Llego a insultarlo al Espíritu Santo y no tengo perdón ni en esta vida ni en la otra, pecado mortal. Bueno, entonces ahí vengo yo y digo, Señor Jesús, has cometido un pecado.